Saludos, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en este rincón para hablar sobre la existencia de nuestro Señor Jesús. En este tiempo donde han aparecido tantas y tantas personas, tantos incrédulos, con argumentos que para ellos tienen mucha validez, y hemos dicho muchas veces que las personas, esto es por fe, y nosotros podemos tener muchos argumentos, pero si la gente no los quiere escuchar, se hace un poco cuesta arriba que ellos puedan entender sobre el papel, sobre el trabajo, lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Y imagínense que los que seguimos a Jesucristo estamos contados en la tercera o la cuarta parte de la población mundial. Somos unos 2.000 millones y aprendemos un poco de esto, no porque en verdad nosotros necesitemos creer lo que diga incluso la historia, porque nosotros lo hacemos por fe, pero es importante que tengamos un poco de preparación en esto, porque las personas, el ateo, ¿no? Que es, quiere decir sin Dios, una persona sin Dios, pues ellos se preparan de una manera espectacular para poder tratar de refutar las verdades. Escuchaba un debate con un hermano cristiano y un ateo, y la forma en que él exigía, él decía que toda la escritura es una falacia, y cuando se le hablaba de cualquier personaje bíblico, no solo de Jesús, sino de los que escribieron de Jesús, como Marcos, Pablo, los apóstoles, y negaba incluso la existencia de estos apóstoles, de estos personajes que científica e históricamente se puede probar que existieron. La tradición recogida del Nuevo Testamento, yo quiero presentar solo 10 pruebas. Eso, primero tendrás que activar la 10 conexión pruebas, Wi-Fi e instalar una tarjeta nada SIM. más. Este telefonito siempre está haciendo la de él. Él se activa solo y empieza a hablar ahí, y ya usted sabe. Entonces, los estudiosos están de acuerdo en que la principal fuente de información acerca de nuestro amado Jesús se encuentra en los 4 evangelios incluidos en el Nuevo Testamento, los llamados sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, cuya redacción se sitúa entre los años, en el año 70 y el año 100 del primer siglo después de la partida del Señor. El punto de vista dominante en la crítica actual es que los evangelios no fueron escritos por testigos personales en las actividades de Jesús, y ellos creen que fueron escritos, se cree que fueron escritos en griego por autores que no tenían conocimiento directo del Jesús histórico. Raniren, buenas noches, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Estamos, puedes aportar en el chat si tienes algún conocimiento del tema. Estamos presentando algunas evidencias históricas de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias por compartir con nosotros, te bendecimos y te saludamos. Estamos acá, un poquito de sueño ya aquí en Estados Unidos, pero
estamos aquí listos para vencer el sueño y hablar de esta palabra. Pues decía que algunos autores, sin embargo, continúan manteniendo el punto de vista tradicional sobre estas cuestiones y les atribuyen a estos personajes del Antiguo Testamento el conocer de la vida de nuestro Señor, aunque no es aceptada por la totalidad de los críticos. Las afinidades entre estos evangelios suelen ser explicadas por la llamada teoría de las dos fuentes, propuesta ya en 1938 por Charles Weiss y luego significativamente matizada por B.H. Streeter en 1924. Según esta teoría, el evangelio más antiguo es el de Marcos y no Mateo, como se creía anteriormente. Por tanto, Lucas como Mateos son posteriores, utilizando como fuente a Marcos, lo que explica el material común entre los tres sinópticos, denominado de triple tradición. Pero además existió una segunda fuente a la que se dio el nombre de Q, que contenía casi exclusivamente palabras de Jesús, lo cual explica el llamado material de doble tradición que se encuentra en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Q es hoy considerado un documento independiente del que incluso existen ediciones críticas. Por último, tanto Lucas como Mateo contienen material propio que no se encuentra en ninguna de las dos fuentes hipotéticas. Así que estamos acá y vamos a medida que vayamos avanzando, ¿no? Se van a presentar las pruebas. Porque es muy importante que nosotros tengamos estos materiales para cuando estamos frente a aquellos incrédulos, aquellos que se levantan para negar, déjenme acomodar esto, para negar la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que aquí estamos. Hoy otros textos cristianos que hacen referencia a esta tradición existente previo a la escritura de los evangelios, los textos más antiguos conocidos relativos a Jesús de Nazaret son las cartas escritas por Pablo de Tarso, consideradas anteriores a los evangelios. Hoy escuché una persona que entrevistaba a Santiago Alarcón, un ateo, no recuerdo el nombre, que él decía que hasta Pablo era un cuento y que Marción escribió todos los evangelios de Pablo, ¿no? Y qué sé yo, son unas cosas que no sé, que no presentan elocuencia o ningún tipo de sentido, porque son refutaciones de hombres que nosotros sabemos de por sí, porque hay que ser claro en esto. Sabemos de por sí, escuche bien, que el hombre cuando no acepta que hay un Dios que rige el universo, el creador que puso leyes, y hay gente que como quiere vivir a su manera sin respetar, ¿verdad?, las leyes establecidas por el creador, entonces tienden a buscar una negación de ese Dios. Pero aquí no estamos, lo que pasa es que yo pienso, mi pensar, usted puede pensar lo que usted quiera, pero yo pienso que el negar a Jesús es negar a Dios, porque nuestra fe, por fe creemos que Jesús era Dios personalizado. Y es más, escuche bien, la muerte y la resurrección de Jesucristo son demostrables científicamente. Así es. Pero allá cada cual, ¿no? Dice aquí que Flavio Josefo, el historiador judío, por aquel tiempo, dice de Jesús, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos, escuche bien,
y a muchos gentiles, y fue delatado por los principales judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión, y aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe una agrupación de cristianos, y usted puede encontrar esto en Antigüedades Judías 18:3. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posición. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Antigüedades de los judíos. Para que usted vea pruebas históricas. Amén. En la prueba que podemos presentar, la número 3, podemos hablar del Talmud de Babilonia. El Talmud babilónico, hay menciones en el Tratado Sanedrín del Talmud babilónico. No está claro si estos pasajes se refieren a Jesús de Nazaret. En Sanedrín 43a se dice que Yeshu fue colgado la víspera de Pascua por haber practicado la hechicería y por incitar a Israel a la apostasía. Se menciona incluso el nombre de 5 de sus discípulos en hebreo: Matai, Nakai, Neser, Buni y Todá. Nombres en hebreo. Amén. Ahora, Plinio el joven, científico escritor romano, dice: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió apenas investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento la fatal superstición, irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Anales 1544, 2, 3. Escrituras de Tácito, ¿no? Por lo tanto, aboliendo, dice Tácito, historiador y cónsul romano, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió apenas a investigaciones. Ya usted ve, lo leímos, donde todas estas atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen. Número 6, Suetonio, historiador romano. Vamos a ver qué dice Suetonio, historiador romano. A los judíos, instigados por Crestus, escuche bien cómo lo escribe, los expulsó de Roma por hábitos escandalosos. Ay, Señor. De vita Caesarum Divus Claudius 25. Nota en el Nuevo Testamento, en Hechos 18:12, relata a 2 cristianos víctimas de esa persecución. Y usted puede saber que Pablo y Silas estaban encarcelados hasta la muerte. Y Maraver Serapion es una carta de tal Maravar Serapion, Mara, hija de Serapion, la describe desde la cárcel a su hijo, exhortándole a buscar ¿qué? Sabiduría. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía, destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samos fueron arrollados por el mar, y los judíos destruidos y expulsados de su país.
y viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera, ni tampoco el rey sabio, refiriéndose a Jesús, murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado, escrito entre el último cuarto del siglo I y la primera mitad del siglo II. Hay inmensidad de pruebas que podemos encontrar. Hay inmensidad de justificaciones que los hombres pueden poner, pero ni aun el más escéptico de los incrédulos nunca ha negado la existencia de Jesús de una manera que la niegan estos ateos y que buscan todo tipo de libros y filosofías para basar sus argumentos y unirse aún a aquellos que, aún siendo de la propia sangre del Mesías, han tratado de borrar su historia y su nombre desde su nacimiento. Amén. Así que Luciano de Samosata, escritor satírico romano, habla despectivamente de los cristianos en su obra La muerte del peregrino. Estoy hablando de la historia, de lo que en parte, una pequeñita reseña de lo que encontramos en la historia. Lo utilizaban como legislador y le daban el título de jefe. Después, por cierto, de aquel hombre a quien el hombre sigue adorando, que fue crucificado en Palestina por haber utilizado esta nueva religión en la vida de los hombres. En sus sátiras no niega a este hombre para nada la existencia de nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Celso, en la prueba 9, es un filósofo griego del siglo II, autor de Discurso Verdadero, una obra en donde critica al cristianismo y la figura de Jesús. Su obra es conocida para Celso, al Paracelso de Orígenes. Se refiere a Jesús como un hechicero, un estafador y un subversivo. Critica el nacimiento virginal y la resurrección como mitos tomados de las religiones paganas. Sus críticas a los cristianos no son más suaves, llegando al extremo de insultarlos. Sin embargo, no dice en ningún momento que tal Jesús no existiera. Lo que le decía, aún los más grandes detractores de nuestro Salvador Mesías no negaron su existencia. Hablaron de todo, pero no se atrevieron a negar la existencia del Mesías. Incluso a cualquiera de ellos usted le pregunta ¿cómo se divide el tiempo? Bueno, lo dividen antes y después de Jesús. ¿Por qué no antes y después de Mahoma? Porque escúchenme, estaba escuchando y estos hombres dicen que hay menos pruebas históricas de Jesús que del mismo Poncio Pilato. Es increíble lo que tenemos que escuchar, pero esta gente debemos de amarle, esta gente debemos de tratar nosotros, de prepararnos apologéticamente para defender apología, la defensa de la fe. Debemos estudiar, debemos buscar, porque nuestros hijos también sufren de estos ataques enseñados en la escuela por gente que no tiene escrúpulos, que no tiene conocimiento de Dios, y ellos le transmiten muchas veces eso que ellos llevan por dentro, esa negación a Dios, a nuestros hijos cuando están en las escuelas. 10 fuentes perdidas citadas por apologistas cristianos. Julio Africano recoge la mención de un tal Talo, que parece ser un historiador romano o samaritano del siglo I después de Cristo, y hace de las tinieblas que sobrevivieron a la muerte de Jesús, explicándolas como un fenómeno natural. En su tercer libro de historias, Talo llama a estas tinieblas un eclipse de sol contra la sana razón, a mi juicio. Justino Mártir hace referencia a los hechos de Poncio Pilato, y después que fue crucificado echaron suerte sobre sus vestiduras, y los que le crucificaron se repartieron entre ellos sus vestiduras, ¿verdad? Y que estas cosas ocurrieron
y podéis comprobarlo a partir de los hechos de Poncio Pilato, la primera apología en el capítulo 35. Aleluya. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué podría decirles? Se pueden agregar muchas cosas. Se pueden conseguir todas las pruebas del mundo. Podemos tener todos los argumentos y bases bíblicas e históricas sobre nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo que esta gente no considera, ¿no? Don Satur, gracias por estar ahí. Vive nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Somos nuevos aquí en esta plataforma de Twitch, pero estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, y usted puede seguirnos ahí, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de ver cómo tengo algunos comentarios. Aquí dice Ernil Sal: en los rollos del Mar Muerto del Qumrán se habla de la infancia de Jesús y su pertenencia a las sectas de los esenios, de tendencia agnóstica, y se ha demostrado científicamente que estos rollos son anteriores a los libros del Nuevo Testamento. Yo leo esto porque estamos hablando de pruebas históricas. Estamos hablando de las pruebas que existen, ¿no? Dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, de la existencia de Jesús. Amén. Dice otro, Cel Rus 50, creo que Jesús existió y también creo que no era un ser humano común y corriente. Algo había en él que lo diferenciaba del resto. Ojo, dice, no estoy diciendo que el cristianismo era la verdad, solo que creo que poseía una manera distinta de ver el mundo, al igual que Buda y otras tantas personas que llegaron a la iluminación espiritual. ¿Ven? Ni siquiera los escépticos niegan la existencia de nuestro amado Salvador. Amén. Así que, ¿qué podemos decir? Cronos, por ejemplo, dice Cronos: los ateos que entran a un post-cristiano, ¿los abrazaron alguna vez en su vida? ¿Tienen vida? ¿Luchan por la revolución o son lumpens informáticos? ¿Tienen la desfachatez de decir por la fe Dios no existe, omitiendo así la cantidad de gente que tuvo experiencias con él? Acusan de creer en un Dios intangible a los creyentes, cuando él no cree en un Dios intangible, sin llegar a esta conclusión en forma lógica o existencialista. Los hace también no creyentes por la fe. Eso es lo que son algunos de los comentarios, ¿no? Que podemos compartir con ustedes. Dice Rata 26, aleluya, 2696, nadie duda de la existencia de Jesús. Todos sabemos que fue un turco que, presa de un delirio místico, creía ser hijo de Dios, probablemente estimulado por las mentiras de su madre. Un cuento para niñitos para poder justificar su adulterio. Escuchen cómo la gente se expresa con locuras, pero no niegan la existencia de Jesús. Entonces, el negar la existencia de Jesús es un absurdo. Es un absurdo y como les digo, y para entender esto hay que tener experiencia, pero la palabra de Dios tiene la clave. O sea, esto no se puede entender sin el Espíritu.
y esto no puede entenderse ni creerse sin fe. Y la gente que no tiene un cc del Espíritu de Dios, ni le interesa el reino, ni le interesa nada de Dios, no va a poder comprender este asunto, aunque lea y estudie la Biblia de atrás hacia adelante, una vez cada año, una vez cada mes, durante toda su vida. Si no es por revelación del Espíritu, no podemos entender estas verdades expresadas en la palabra de Dios y que la historia la confirma. Así que le doy gracias por este momentito compartido con nosotros y esperamos seguir compartiendo y subiendo más videos. Vamos a seguir hablando de lo que es la existencia, las pruebas históricas de la existencia de nuestro Señor Jesús. Síganos en este canal. Hay muchos canales también que usted puede seguir, búsquelos por ahí. Estamos llenos de canales y de medios donde se predica el Evangelio y se defiende la fe. Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias.